Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Sé que hay muchas personas nuevas, estamos haciendo esta campaña de la coronilla por las dos vidas. Y aquí nosotros, todas las 3 de la tarde, en la hora argentina, hacemos la hora de la misericordia, como nos pide el Señor por medio de Santa Faustina, toda la Iglesia, acompañar a Cristo en su dolorosa pasión. Y luego hacemos inmediatamente después la coronilla de la Divina Misericordia, que como hemos comenzado a poner la intención de la defensa, la protección y la promoción de las dos vidas, le hemos llamado con la coronilla por las dos vidas. Por eso es que los invitamos a ustedes siempre a participar, a compartir este apostolado y sobre todo a unirnos en oración para que seamos muchos los que rezando bajemos del cielo la gracia de la protección de las dos vidas, sobre todo ahora que se ven tan amenazadas, sobre todo en la Argentina, pero también en toda Latinoamérica. Hoy vamos a hacer una charla de espiritualidad de la Divina Misericordia, lo hacemos basándonos siempre en el diario espiritual de Santa Faustina, para hacer que la Divina Misericordia nos haga crecer nuestro amor a Dios, nuestra confianza en Él, y también recibir luz y consuelo para los tiempos difíciles que vivimos. Vamos a leer y a comentar el numeral 1293 del diario espiritual de Santa Faustina. 1293. Escribe así Santa Faustina. Cuando he caído nuevamente en el mismo error, a pesar del propósito sincero de evitarlo, aunque esta caída era una pequeña imperfección y más bien involuntaria, no obstante sentí en el alma un dolor tan vivo que interrumpí mi trabajo y fui por un momento a la capilla y caí a los pies de Jesús. Con amor y con gran dolor pedí perdón al Señor, tanto más avergonzada que por la mañana. Hablando con Él después de la Santa Comunión, le prometí fidelidad. De repente escuché estas palabras: si no hubiera sucedido esta pequeña imperfección, no habrías venido a mí. Has de saber que cada vez que vienes a mí humillándote y pidiendo perdón, yo derramo sobre tu alma una inmensidad de gracias y tu imperfección desaparece ante mí y veo solamente tu amor y tu humildad. No pierdes nada, sino que ganas mucho. Recordemos, Santa Faustina en este numeral está profesando un verdadero arrepentimiento. Una de las concreciones más importantes de la humildad es el arrepentimiento. Por eso cuando definimos en la Divina Misericordia qué es la confianza, como lo definen los teólogos que estudian en profundidad esta devoción, la confianza en Jesús pide también esta humildad y este arrepentimiento del pecado. Santa Faustina aquí en este numeral describe una imperfección leve e involuntaria. ¿Qué puede haberle sucedido en su tarea cotidiana? Tal vez se olvidó de tocar la campana en la comunidad. Tal vez no fue tan generosa como pudo ser con una compañera. No lo describe ella. Lo importante es que nosotros sepamos que en la vida espiritual tenemos varios obstáculos con los cuales luchar. El más grave de todo, el cual tenemos que renunciar aquí y ahora, es el pecado mortal. Y después de renunciar a todo pecado mortal, el combate contra el pecado venial. No hay vida espiritual hasta que no renunciamos al pecado mortal y no combatimos contra el pecado venial. Pero aún es más hondo y más profunda esta batalla, es contra las imperfecciones, sobre todo las voluntarias. No son pecados, pero son imperfecciones, pero sobre todo las voluntarias, las que yo permito hacer. A veces tiene que ver con las cuestiones de la impuntualidad,
tiene que ver a veces con la falta de delicadeza en el trato con los demás. Yo me imagino en la vida familiar, a veces podemos poner la mesa poniendo el plato, los cubiertos, y a veces le arrojamos el plato, arrojamos los cubiertos, los lavamos, los tiramos donde se van a secar, con una especie de desdén de las cosas que muestra en el fondo también una falta pequeña, leve, podemos decir una imperfección de caridad. Porque los elementos, algunas cosas materiales, son dones que Dios nos ha dado para su cuidado, y allí podemos mostrar en el detalle imperfección. Pero sobre todo en el combate espiritual es la lucha contra las imperfecciones voluntarias, aquellas que yo conozco que estoy haciendo mal, o que debo conocer que las estoy haciendo mal, y las sigo haciendo, voluntariamente las sigo haciendo. Bueno, Santa Faustina tenía una batalla decisiva contra las imperfecciones voluntarias, porque sabía que cuando uno voluntariamente falla, aunque sea en lo mínimo, así no sea pecado, en la generosidad, en el trato con el prójimo, en el trato con las cosas, aún en los pensamientos, por más que nadie lo ve, Dios sí lo ve. Y uno cuando quiere ser fiel en todo, 100%, si no, no se quiere ser fiel. Entonces Santa Faustina había declarado un combate a las imperfecciones voluntarias, e incluso por eso es que le lleva en este momento, cuando le sucedió esa imperfección con la cual estaba luchando y que le había sucedido de un modo involuntario. Involuntario, acá está declarando ella que fue una imperfección involuntaria. Podemos decir así que es la más pequeña de todas las imperfecciones en el combate espiritual, y sin embargo a Santa Faustina fue como un shock. Fue como un dolor profundo que le partió el corazón. Le partió el corazón. Y entonces ella acudió a la capilla a pedir perdón al Señor. Miren cómo Santa Faustina tiene una conciencia tan sincera. A veces nosotros, ante nuestros pecados veniales, bueno, a veces lamentablemente hay quienes con los pecados mortales, buscamos excusas de que o no es pecado, o excusas echándole la culpa al otro, a la suegra, a la nuera, al vecino, al jefe, a quien sea, pero menos nosotros. Y con mucha más razón a veces en los pecados veniales y en las imperfecciones voluntarias. Entonces, Santa Faustina tenía una conciencia muy sincera. Ese brotaba de la humildad, porque en definitiva este numeral habla de la humildad necesaria que tenemos que tener para ser fieles a Dios. Entonces Santa Faustina, esa conciencia sincera, nos enseña esa conciencia sincera. He cometido una falta, sea un pecado, sea una imperfección voluntaria o involuntaria, soy el culpable. Hoy acudimos a un tiempo en el que se nos ha erradicado por una mala psicología, una falsa psicología, que ha eliminado a Dios y a la noción de la culpa religiosa, porque eliminan a Dios, en definitiva. Y entonces vivimos en este mundo con culpas tremendas, pero que hemos tapado, tratamos de tapar, como aquel mal médico que a las enfermedades o a los problemas de la piel lo tapamos con crema o con barniz. Y sin embargo sigue el tumor o la enfermedad, la quebradura, el problema. Eso, lamentablemente, la mala psicología ha generado eso, o incluso aquellas personas dentro de la iglesia que hemos enseñado que no hay culpa en el pecado, que no hay pecado, que es como un error, pero que no se ofende a Dios. No. Santa Faustina nos enseña la verdadera fe católica expresada en el Evangelio, expresada en la enseñanza de los santos y en lo que siempre enseñó en 2000 años la iglesia. Pero ¿cuál es la actitud? No es rechazar el pecado, sino acudir como Santa Faustina, como una niña, como un niño, arrepentido del pecado, a pedir perdón. Y ahí Jesús transforma el mal en un bien mayor. Ahí está la grandeza de la redención de un Dios que ha hecho, por la redención, transformar al pecador en sus dilectos, en sus preferidos. A mayor pecador, mayor derecho tiene a mi misericordia, dice Jesús. Se produce un movimiento en el alma de mayor amor y humildad cuando en la caída hemos acudido con un profundísimo arrepentimiento. Está de más explicar
que acá no hay lugar para la falsa misericordia, aquel que dice, yo peco total después, total, Dios es bueno, después me voy a arrepentir. Eso es, primero el arrepentimiento es una gracia de Dios, que si yo quiero probarlo, tentarlo a Dios, puede no darme esa gracia, porque lo estoy tentando, me estoy poniendo en el lugar de Dios, por encima de Dios. Y tampoco eso de yo peco total, Dios es bueno, o no hay pecado, porque eso es falso, eso no está en el Evangelio, no está en la enseñanza de la Iglesia. Acá Santa Faustina recorre en esta pequeña anécdota espiritual, reflejada en el numeral 1293, cómo debe ser nuestra actitud de humildad ante Dios, ante nuestras culpas, ante nuestros pecados, ante nuestras imperfecciones. Reconocer lo que es la verdad. La humildad es la verdad, decía Madre Teresa. La humildad es la verdad. Sí, Señor, yo he pecado, yo he cometido este acto. Yo he hablado mal de esta persona, he criticado, he murmurado. Yo he visto esta cosa inconveniente por televisión, yo he visto este video por WhatsApp. Yo he insultado a esta persona. Yo he acusado, yo he mentido, yo he robado, yo he tenido actos sexuales fuera del matrimonio, yo he usado anticonceptivos, destruyendo el plan de Dios sobre la familia y el matrimonio y la sexualidad. Yo no he honrado a mi padre y a mi madre, yo he blasfemado de Dios, yo no lo he amado sobre todas las cosas. Con la profunda sinceridad de un hijo de Dios, acudir a Él, arrepentidos, en el lugar propio donde podemos conseguir el perdón, que es, en primer lugar, en el santuario interior donde uno se arrepiente, arrepentido ante Dios. Y allí al lugar donde Dios, después de allí, al lugar donde Dios ha puesto su perdón, que es en el sacramento de la confesión. La confesión supone esos dos pasos, el arrepentimiento interior, el propósito de enmienda, es decir, no lo voy a cometer más. Y el arrepentimiento verdadero, que significa me duele haber pecado contra ti, Señor. Me duele haberte ofendido. Pecando ofendió a un Dios tan bueno y tan grande. Porque también hay un arrepentimiento falso, que es aquella atrición, que me duele haber cometido algo que me hace merecer el infierno. O también está aquel remordimiento que no alcanza a Dios, que es, he cometido algo que me siento mal por haber hecho esto. Eso es lo que sintió Judas. Judas no se arrepintió, le remordió la conciencia, pero no se arrepintió porque el arrepentimiento es una gracia que lleva a pedir perdón. Mientras que Judas no quería pedir perdón. Sabía que estaba mal lo que había hecho, pero no quería pedir perdón por su orgullo. Entonces, esos son tres tipos de dolor del pecado. Un remordimiento que no alcanza a Dios porque es algo egoísta, me duele lo que me ha hecho, me hace sentir mal a mí. La atrición, que es un arrepentimiento sobrenatural, pero más bien movida por el temor, o sea, me duele haber perdido el cielo y ganado el infierno. Pero bueno, de última alcanza a Dios porque está movido sobrenaturalmente, y en la confesión se nos hace decir, primero me tiene que doler por haber ofendido al amor. Entonces, bueno, Dios toma ese arrepentimiento y lo purifica. Pero el mayor y el más importante arrepentimiento al que tenemos que acostumbrar nuestro corazón, para que aquel día cuando estemos, el día en que nos presentemos ante Dios, se mueva nuestro corazón con el verdadero arrepentimiento, a decir, perdón, Señor. Cuando se nos presenta a nuestra vista la película de nuestra vida, sepamos decir, perdón, Señor, porque te he ofendido. Sí, yo he sido. Y la confesión frecuente nos ayuda a acusarnos a nosotros mismos, a ablandar el corazón, a hacerlo humilde, suave. Es un entrenamiento para que cuando lleguemos frente al juez de todo, reconozcamos con suavidad nuestra miseria, porque el demonio nos acusará de todas aquellas cosas que él nos ha tentado. Pero allí con un corazón humilde y sincero, acostumbrado, luego de tantas confesiones bien hechas, nos presentaremos ante el Rey y diremos, Señor, yo soy culpable de todo eso, pero confío en tu bondad, confío en que tú eres bueno. Y allí la misericordia de Dios resplandecerá con toda su fuerza sobre nuestra alma. Pero necesitamos tener en el corazón esto que tiene Santa Faustina y que nos enseña aquí. ¿Tenemos eso para con Dios? O a veces las confesiones las hemos tratado como una especie de voy a tomar mate, hablar de mi vida, hablar de los males de los demás, echarle la culpa al prójimo, a la suegra, a la nuera, al vecino, al amigo, a las circunstancias, a los políticos, a la situación económica, de salud. Echamos la culpa a otros menos a nosotros.
y así nos perdemos de vista a Dios. Acostumbremos al corazón esa verdadera contrición de corazón, porque Jesús, como le muestra a Santa Faustina, dice que con ese arrepentimiento tan profundo le hace ganar todo. La hace poner en una situación nueva y mejor, con mayor humildad y mayor amor. Jesús le dice que desaparece ante sus ojos esa imperfección y solamente queda el amor y la humildad. En definitiva, eso es lo que nos hará la llave de la puerta del cielo, el amor y la humildad. Bueno, queridos hermanos, esa es la enseñanza que tiene que movernos a arrepentirnos mejor, arrepentirnos de nuestros pecados, como nos muestra Santa Faustina, arrepentirnos para confiar en la bondad de Dios. Nos arrepentimos de nuestros pecados por haber ofendido a Dios, pero poner nuestra confianza, nuestra mirada, toda nuestra esperanza en la bondad de Dios. Eso es lo que Jesús quiere por medio de la divina misericordia. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a toda su familia. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío.